Bueno, chicos, vamos a seguir con los autores del conductismo. Para eso vamos a iniciar con Edward Thorndike, que él fue el que planteó su estudio de la ley del efecto. ¿En qué consiste? Es un estudio experimental sobre el aprendizaje por ensayo y error. Él realizó un experimento con gatos, donde a los gatos los mantuvo sin alimento, luego los ingresó en una caja que tenía unas tablillas y el gato debía identificar la conducta requerida para poder abrir la caja, ¿verdad? Tenía que identificar la palanca. Una vez sale el gato, toma el alimento. Entonces, ¿qué observó él en el experimento? Bueno, él pudo observar que los gatos realizaban comportamientos aleatorios en pos de poder hallar el alimento. Entonces ellos sacaban las patas de la cajita, olían la caja, también mordisqueaban las tablillas de la caja hasta que daban con la conducta requerida, que era tocar la palanca donde se abre el cerrojo. Una vez ellos se escapaban de la caja, tomaban el alimento. ¿Qué notó él? Que a medida que esa conducta se iba repitiendo, el animal iba disminuyendo las conductas aleatorias. Es decir, que él, por asociación entre la conducta requerida y recibir el alimento o la consecuencia positiva, él empezaba a tener un aprendizaje de qué era lo que tenía que hacer para poder salir de la caja. ¿Ok? Entonces, ¿qué se observa? Aparte de eso, él empezó a medir la disminución del tiempo que se tomaba el animal en realizar la respuesta acertada. Y también empezó a mirar el número de veces, la disminución en el número de respuestas erróneas. Te dice que la respuesta requerida estaba aprendida y que iba creciendo, se repetía de manera incremental. Y la respuesta que no se aprendía, la respuesta se aprendía, pero no se daba por imitación, porque cuando un gato ya aprendía la respuesta, o sea, sabía cómo abrir la caja, ese experimento lo hacía al frente de otros gatos. Y resulta que esos gatos, cuando empezaban con ellos a realizar el experimento, se daban cuenta que no era por imitación, que el animal estaba aprendiendo la conducta. La respuesta, se dice que a mayor consecuencia positiva, hay mayor aprendizaje de una conducta. Y a menor consecuencia positiva, lo que se hace es que la conducta es olvidada o definitivamente se evita realizar. Una de las teorías del aprendizaje de este autor se conoce como el conexionismo y se basa en la asociación entre la conducta y su consecuencia. Otro de los autores importantes y representativos del conductismo es Iván Pavlov. Ustedes saben que él propuso una de las premisas más importantes de esta escuela y es el condicionamiento clásico. Iván Pavlov habla del aprendizaje por asociación y reconoce la existencia de un estímulo incondicionado. Habla de una respuesta incondicionada, que es una respuesta instintiva que nosotros emitimos, es no aprendida. Un estímulo no aprendido es el estímulo incondicionado. Está el estímulo neutro, que es un estímulo aparte de la asociación, pero que entra en esta asociación de estímulos y respuestas. Está un estímulo condicionado, que es un estímulo que nosotros aprendemos y termina evocando una respuesta condicionada. Entonces les voy a contar qué hizo él, cuál fue su experimento. Él hizo un experimento con la salivación de los perros, ¿ok? Donde está una asociación entre el estímulo incondicionado, que viene siendo la alimentación del animal, es un estímulo incondicionado, ¿verdad? Normal, no es aprendido, es un estímulo que está ahí presente, y eso evoca en el animal una respuesta incondicionada, que es la salivación. Cuando la persona que alimentaba a los perros iba a llevar el estímulo incondicionado, el animal asociaba y empezaba a salivar. ¿Por qué? Porque se acerca el alimento. ¿Qué notó él? Que la persona, cuando iba a llevar ese alimento, iba acompañado de una campanilla, que el animal, que viene siendo un estímulo neutro, no tiene nada que ver con esa asociación, un estímulo neutro que ingresa en esa asociación o esa correlación de estímulo-respuesta.
Con el tiempo, cada vez que el animal, con solamente escuchar la campana, él empezaba a salivar. ¿Qué sucedió aquí? Que ese estímulo neutro fue aprendido y se convirtió en un estímulo condicionado. Entonces, ante la presencia de ese estímulo condicionado se genera una respuesta aprendida de la salivación. ¿Ok? En la diapositiva hay un esquema, ¿verdad?, sobre esta información que les estoy dando para que les quede un poco más claro de cómo se da esa asociación. Es importante que tengan conocimiento de eso. Él habla de que el aprendizaje se da por medio de asociación y habla de la existencia de 3 fenómenos importantes. Una que es la extinción, que eso se da cuando la respuesta condicionada empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque ese estímulo condicionado, es decir, que cuando suena la campana, que se convirtió en un estímulo condicionado, sonaba, ya no venía acompañado del estímulo incondicionado que era el alimento. Cuando suena la campana, empezaba a sonar la campana y ya no se presentaba el alimento, esa respuesta condicionada empieza a desaparecer, ¿ya? Porque ya el animal empieza a aprender que ya esto no tiene que ver con lo anterior, es decir, que el sonido ya no tiene ninguna asociación con el alimento. Luego está la recuperación espontánea, que es de un momento a otro, con un estímulo realmente fuerte, la persona recupera esa respuesta condicionada. Y luego está la desinhibición, ¿ok? Son elementos importantes que ustedes deben tener en cuenta. Eso lo encuentran también en su material, el que se les dio para sus copias, para su estudio de su capítulo. Por último, me gustaría mencionar 2 autores más del conductismo. Uno de esos es Watson. Recordemos que él se le atribuye el papel del padre del conductismo, porque él fue la persona que dio a conocer el manifiesto conductista en la APA. Pero más que aportes, lo que hizo fue que empezó a trabajar con el condicionamiento para estudiar el aprendizaje. Él fue muy conocido por el caso del pequeño Albert, que ustedes deben recordar, y a los que no, pues vamos a volver a tocar ese caso, donde él empieza a trabajar un condicionamiento con un niño, ¿verdad? Y con una rata albina. Él lo que hizo fue enseñarle al niño, a través de un condicionamiento, a tenerle temor a la rata albina. Y realmente fue un caso muy criticado, porque él hizo que el niño asociara. Primero, cuando veía a la rata no sentía ningún temor, pero lo generó como asociando la rata con un estímulo que realmente era aversivo para el niño. Él terminó asociándolo y eso le generó un temor por el animal. Entonces, realmente fue muy criticado, primero porque fue un experimento que hizo con niños, entonces no es muy bien visto, ¿verdad? Porque es un menor de edad y por todas las consecuencias que eso puede generar en una persona. Pero fue muy conocido ese caso, y creo que fue uno de los, más que generar grandes premisas, digamos que él se apropió de muchas de las premisas ya dadas y empezó a hacer sus investigaciones basadas en las premisas de esos otros autores. Luego está Skinner, que es un gran exponente del condicionamiento, es el padre del conductismo radical, prácticamente, digamos así. Él es el personaje principal del conductismo radical. Para él, el conductismo, como ya les había dicho antes, es una ciencia positivista, y él habla sobre el condicionamiento operante. El condicionamiento operante, la conducta se modifica a través de la presencia o a través del uso de reforzadores y de castigos. ¿Ok? El condicionamiento operante permea muchas áreas de nuestra vida. Lo vemos en la crianza, lo vemos en la educación. Y dice que el aprendizaje se da a través de ese condicionamiento, a través de la asociación de reforzadores. Él habla de la existencia de un reforzador positivo, que quiere decir cuando yo te entrego algo, ¿verdad?, que te agrada y que va a hacer que tú puedas repetir esa conducta que es la requerida. Luego está el reforzador negativo, que es quitarte algo que te desagrada para que tú puedas repetir la conducta requerida.
Luego se habla de un castigo positivo, que es cuando yo te doy algo que te desagrada para que tú evites realizar la conducta. Y posterior y último, hablamos del castigo negativo, que es aquel que yo te quito algo que te agrada para que tú evites realizar la conducta que pues obviamente se quiere eliminar. Espero, chicos, que les haya quedado claro el tema y nos vemos la próxima clase.